Bueno, gracias. Nosotros siempre hacemos en No este solamente la semillero orden. una... Gracias, Dios le bendiga. Estamos muy interesados en ir profundizando un poco en el concepto de investigación formativa. Les doy la bienvenida formal a todos a esta reunión, siendo muy puntual, aprovechando que el profesor Mario... Estamos 100%. Mario, ¿listos? Bueno, escucha todavía. Vamos a ver. Les doy la bienvenida a todos formal a esta reunión del semillero de investigación, que es un poco una reunión extendida, no solo del semillero, sino una invitación formal a todos los que quieren asistir. Tenemos en este momento egresados y también tenemos empresarios, un poco que le gusta la investigación, un poco queremos ir conectando la investigación formativa con la realidad y hemos invitado a dos super profesores que nos acompañan en esta tarde de hoy, el profesor Mario Zambrano. Ustedes lo conocen algunos y para los que no lo conozcan es el profesor experto en investigación. Ha escrito muchos artículos de investigación y bueno, es nuestro referente. Con el profesor también Alfonso Omaña, que es otro profesor, profesor Omaña está en Estados Unidos trabajando en su doctorado. También tiene muchos papers, muchos artículos de investigación y nos acompaña muy amablemente con un ratico de su tiempo un poquito más tarde, luego de la visita del profesor Mario. No sé si el profesor Mario ya me puede escuchar bien. Bueno, creo que el profesor Mario todavía tiene algún inconveniente. Problemas de conexión. Ya sí, se le salió y ya lo estoy volviendo a llamar para que ingrese. Ya. Bien. Para arrancar. Me avisas, porfa, Danielita, cuando ya esté el profesor Mario conectado. Mientras tanto, le voy contando que nuestro semillero trabaja en tres conceptos fundamentales. Nosotros trabajamos en el concepto de emprendimiento, trabajamos en conceptos de liderazgo y en temas de innovación. Digamos que básicamente ese es nuestro formato, es un formato un poco distinto a los del semillero habitual. Es un formato también que está en línea y próximamente saldrá en vivo. Vamos a hacer el esfuerzo de sacarlo con Danielita y Daisy por Facebook Live y vamos a intentar un poco conectar más empresarios con la academia, que es como nuestro objetivo fundamental para que un poco empiece a generar ese tipo de presaberes o dudas que lleven a un proceso de investigación formativa en este caso, que es la que queremos impulsar desde los semilleros de investigación. Entonces, estamos hoy, como les comento, con dos invitados especiales, el profesor Mario Zambrano, que tiene algunos inconvenientes de comunicación, pero se está intentando conectar de nuevo, y el profesor Alfonso Omaña, que también nos acompaña en esta tarde de hoy. Vamos a darles unos segundos. Mientras tanto, voy a rodar un poquito el semillero, voy a rodar un poquito la publicidad del semillero para todos los que no lo conocen. Ah, bueno, Mario ya se conectó. Mientras el profesor Mario se está 100%, para los que no... 100% conectados, les voy a compartir este pequeño video. Soy Gerson Ortega, soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y estamos liderando el proyecto de semillero de investigación Unilíder.
Los invito a todos a ser parte de nuestro semillero. Tenemos 3 temas muy potentes. 1, liderazgo. 2, emprendimiento. Y 3, innovación. Estos 3 temas sé que les van a interesar. Nos estamos reuniendo todos los miércoles a las 5 de la tarde en el edificio de posgrados en el Salón 51-2. Los invito a que hagan parte de este maravilloso proyecto. Pueden seguirnos por Zoom, en vivo y en directo, todas la tarde por Bogotá. Muchas gracias. La bienvenida nuevamente a todos los que nos acompañan. Espero tengan muchas dudas y preguntas para hacer un monólogo que pregunte cosas del día a día, porque a veces la investigación se ve un poco alejada de lo que es el día a día de las personas. Y le damos la bienvenida también, no sé si ya nos acompaña el profesor Alfonso Omaña. Listo. Profesor Mario, le damos entonces el uso de la palabra. Bienvenido. Y el escenario es suyo. Sí. Sí. No, bueno, no sé si me ven. Un tema como de comunicación. No lo vemos por ahora, pero lo escuchamos. Listo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Al profesor Gerson, gracias por su invitación. A los grupos de chicos que me parece interesantísimo que estén metidos en este cuento porque esto le da un valor agregado a ellos. Uno siempre pasa por la universidad y uno cree que la universidad es el aula de clase, la información que recibe por parte de los profesores, cuando realmente no es únicamente eso. ¿Sí? Vivir la universidad implica aprovechar todos los espacios que la universidad nos brinda, de los temas culturales, artísticos, y a veces no podemos pasar tan indiferente por eso que se llama la vida universitaria, porque si no estamos perdiendo el tiempo y creo que no vamos a ser unos profesionales totalmente integrales en todo lo que necesita, digamos, la sociedad cucuteña, colombiana. Saludo al profesor Alfonso Maña, un gran amigo, que creo que ustedes van a aprender mucho. Creo que alguna vez le escuché también este tema sobre métodos cualitativos y cuantitativos. Una vez me parece, no sé si fue a él o nuestro amigo en esa época en ASAP, recuerdo que hubo un diplomado y me pareció interesantísimo eso, que también es clave para los temas de investigación. Bueno, entonces yo preparé, yo nunca hago diapositivas, preparé como 3 diapositivas. Demoré 2 horas haciendo la primera, que es donde está todo. Y eso porque vi un video. Oiga, Mario. Sí. Mario, lo interrumpo para decirle que cuando le estaba haciendo su presentación, tenemos invitados, invitamos empresarios egresados. Hay estudiantes del semillero de investigación, pero también como está ampliado, tenemos estudiantes de pregrado que nunca nos han acompañado, pero están interesados en el tema y con esto queremos jalarlo a que participen en cualquiera de nuestros semilleros. Tenemos 3 abiertos al público que los dirige el profesor Jorge y el profesor Agustín, otros 2 semilleros que también vamos a empezar a trabajar de la mano. Y también tenemos estudiantes de posgrado que están interesados en el tema, un poco la gente sobre un artículo de investigación. Entonces aquí lo dejo con el uso de la palabra. Listo. Bueno, yo ayer, como les comentaba, gracias Gerson, estaba mirando y encontré una página, no me acuerdo cómo se llama, que sirve para hacer diapositivas, mapas conceptuales, que me gustan mucho los mapas conceptuales, lo hago a mano. Y bueno, si hablo un poco raro es porque los dientes los tengo templados, ¿no? No puedo hablar bien, entonces no sé qué fue lo que comí a mediodía, que tengo los dientes templadísimos. Entonces cada vez que hablo, la brisa entra y unos corrientazos que me pegan. Entonces me disculpan ahí los momentos, los interludios del tiempo ahí que a veces por los cuales me va afectado hablando, ¿no? Entonces pensaba, bueno, que aprender a escribir es algo complicadísimo. Yo lo que les puedo dar un poco de mi propia experiencia, y creo que esa primera diapositiva que hice, me demoré mucho porque intenté sistematizar lo que considero importante. Claro, hay distintas formas para escribir, ¿sí? Por ejemplo, yo escribo columnas en La Opinión, pero digamos que hay una cosa que se llama como la forma, me decía un profesor amigo mío, que uno nunca puede perder y que es muy básica, ¿sí? Que es básica, pero que es necesaria y que muchas veces olvidamos cuando entramos al colegio o a la universidad. Y ayer hacía una reflexión precisamente sobre ello, porque cada vez que dejo documentos, los chicos cuando leen los documentos nunca se fijan en la idea central del documento. La gente siempre se va por las ramas, ¿no? Y la gente habla de lo anecdótico del documento, las ramas del documento, pero nunca encuentran la tesis fundamental, la idea principal. ¿Por qué lo digo? Estoy hablando de la lectura. Es que uno no puede escribir si no sabe leer. O sea, literalmente, uno
son dos procesos, son dos caras de la misma moneda. Aún pensaba poner de primero a Jano, que Jano era como una de la tradición griega que tenía dos caras, ¿sí? Y creo que escribir y leer, pero luego leer la historia de Jano ya era muy trágico para ponerlo acá, pero sí tiene que ver con dos caras de la misma moneda, leer y escribir. Uno no puede escribir si no tiene ningún tipo de lectura en la cabeza, es imposible. Y eso implica saber escribir, saber leer, y saber leer significa entender a los otros e identificar esos elementos clave, la idea principal, los argumentos, las conclusiones, ¿sí? Ese hilo conductor que se traza en cualquier documento. Cuando uno aprende a leer así de esa manera, lógico, va a aprender también a escribir bajo una estructura y unas normas que le exige, digamos, nuestra lengua. Voy a compartirles aquí las tres diapositivas que traje. Aquí está. Debe ser este. Bueno, este es todo lo que se me ocurrió. Creo que lo pueden ver, sí. Entonces, le llamo... Sí, ya está cargando, ya lo vemos. Listo. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, Mario Zambrano, ¿sí? Docente de Universidad Libre, listo. Esta fue la diapositiva que hice en esa página que me pareció bonita, ¿no? Escribir, ante todo, es un acto comunicativo. O sea, ante todo, escribir es un acto comunicativo. Los seres humanos nos comunicamos de diferentes maneras. Nuestras gesticulaciones, nuestra forma como movemos el cuerpo cuando hablamos, movemos las manos, en el caso mío que las muevo mucho, ¿sí? Son formas de expresión y formas de comunicación. Cuando escribimos, cuando hablamos, pero especialmente cuando se escribe es una forma de comunicarse con otros, ¿sí? Es un acto comunicativo, pero no es cualquier acto comunicativo. Al ser un acto comunicativo, ¿qué significa eso? Que nos relacionamos con otros. Y como dirían los comunicadores sociales, hay un emisor, hay un receptor, hay una decodificación del mensaje, hay unos códigos que aparecen ahí, ¿sí? Y por lo tanto, esos elementos que son para mí sustanciales establecen una relación social. O sea, es una relación social. Escribir es una relación social y por ende es un acto comunicativo. Listo. Pero ojo, no es cualquier acto comunicativo. Es una relación social basada en el saber, ¿sí? Voy a reemplazar el saber que llamaría Morán en los 7 saberes por conocimiento, si quieren ponerlo en esos términos. Conocimiento y saber lo podemos utilizar como sinónimo. Escribir, ante todo, es un acto comunicativo porque se hace para otros y con otros, ¿sí? Pero, por lo tanto, es una relación social que está fundada en el saber, que está fundada en el conocimiento. Pero escribir para otros, y especialmente en el campo académico, en el campo científico, exige rigor. ¿Qué significa? Tener un rigor, una rigurosidad. No se puede escribir cualquier cosa. Se debe tener una estructura, una fundamentación y ser ordenados en esa forma como, digamos, escribimos y como construimos nuestra escritura. Porque a la vez también la escritura es un acto creativo. Estamos hablando aquí de la innovación, de la creatividad, de liderazgo. Es imposible concebir líderes, tanto en el mundo empresarial como en el mundo académico, si no saben escribir, o sea, si no se saben comunicar con nosotros y comunicar con el mundo, ¿sí? Y escribir implica, por ende, un rigor y una sistematicidad que me parece que es clave, ¿sí? Por otra parte, uno escribe para qué en ese acto comunicativo, para construir conocimiento. Puede que uno comunique para convencer a alguien para que le venda un producto, para enamorar a una mujer, ¿sí? O para persuadir a alguien, listo. Esos son actos comunicativos. Puede escribir también cosas para hacer eso, claro que sí. Pero como estamos hablando de la academia, la construcción de conocimiento es importante, porque los productos o los documentos académicos significan construcción de conocimiento, ¿sí? Construcción de conocimiento. Pero ojo, esa construcción de conocimiento se lo aprendí alguna vez cuando tenemos una obra, un producto, llámese un artículo científico, ¿sí? O académico, un working paper que escribimos, lo sometemos a la comunidad académica. Si ven esos niños que se encuentran ahí, representan la comunidad académica. Lo quise poner como muy suave, por llamarlo así, porque son niños que están ahí, pero la comunidad académica es implacable, realmente. Entonces, la comunidad académica es la que analiza, evalúa lo que tú escribes y lo hace a partir de uno de los conceptos más hermosos que pudo haber creado la humanidad, que se llama la crítica, ¿sí? Y la crítica es implacable. Y es implacable no porque te caiga mal, sino porque está evaluando tu rigurosidad, está evaluando tu capacidad de construcción de conocimiento, está evaluando tu creatividad
para generar nuevos conocimientos, porque los nuevos conocimientos tienen una función, es cambiar el mundo, cambiar la realidad social. Y yo aquí tomo partido. Yo aquí tomo partido porque yo fui formado en una idea social de que el conocimiento es una construcción colectiva que busca develar la realidad social, la realidad económica, y a partir de esa, develar la realidad económica y la realidad social, busca transformarla, ¿sí? También puede construirse artículos académicos para que le paguen a uno por eso, para ganarse convocatorias docentes en la universidad, para tener un prestigio, una reputación dentro del mundo académico. Bueno, hay otras utilidades, si quieren ponerlo en esos términos, que pueda tener la construcción y la escritura de artículos académicos. Pero una de las más importantes que quiero mencionar es la crítica. La crítica debe ser demoledora, porque la única forma para construir conocimiento y avanzar es precisamente que podamos de alguna manera, por decirlo así, generar y construir conocimiento. No se construye si todo es aceptado. Por eso la comunidad académica evalúa ese acto comunicativo que se llama escribir artículos académicos y científicos que deben contar con rigurosidad, sistematicidad, la intención de construir conocimiento y de estar expuesto claramente a la crítica, ¿sí? La crítica es fundamental, ¿sí? ¿Eso qué significa? Como me decía algún profesor amigo mío, uno no tiene que considerar a sus escritos como si fueran sus hijos. No lo son, ¿sí? Porque seguro le van a dar duro a esos escritos cuando ustedes envíen a revistas indexadas o no indexadas, lo van a evaluar y van a decir si son buenos o son malos, y uno no tiene que estar llorando frente a eso. Mi primer artículo que yo envié a una revista, jamás me habían dado una palera tan fuerte como la que me dieron, ¿sí? Me dieron ganas de llorar, me sentí el tipo más bruto del mundo, soy un incapaz, y bueno, listo. Ya luego que boté todo el berrinche, dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Seguir haciendo este tipo de labor, ¿sí? Y este tipo de ejercicio. Le voy a comentar una historia. Mi primer documento académico lo escribí, no lo escribí solo, me lo ayudó a escribir un estudiante de quinto semestre de economía de la Universidad de Pamplona, cucuteña, que en estos momentos terminó su maestría en economía en la Universidad Autónoma de México, se ganó una beca y tenía 17 años cuando escribí mi primer artículo, algo sencillito, y ella me ayudó a escribirlo, ¿sí? Fue mi primer intento de escribir un documento y lo hice con un estudiante en un salón de clase, frente a un tema que fue todo el tema de la afectación de externalidades negativas de los biocombustibles en los temas ambientales y en los temas de la agricultura en Colombia, ¿sí? Y la chica era muy buena, era una chica de 17 años, una niña todavía joven, ¿sí? Y ese documento que escribió, señores, ese documentico que escribió por una revista tipo C en esa época, le sirvió en su hoja de vida para poderse ganar la beca e irse a México con todo pago, ¿sí? Para poder estudiar su maestría. Lo pongo así como un buen ejemplo. Mi primer ejercicio lo hice con un estudiante de 17 años, y algo que yo siempre tengo es que yo creo que todo el mundo es capaz de hacer las cosas, pero depende de algo que es muy importante y que por ahí el profesor Alfonso se lo he escuchado muchas veces: si uno no tiene disciplina, y más adelante lo menciono, disciplina, ¿sí? Constancia frente al ejercicio de la escritura, ¿sí? Difícil. ¿Y qué significa eso? Estar comprometidos con el saber y con el ejercicio permanentemente. Si uno no lo hace, no crean que eso se va a inyectar por una especie de, no sé, Matrix, que le ponían una especie de cosas así para resetearlo a uno y ponerle ciertas habilidades. Eso no llega por ese lado. O por infinitos esos canales esotéricos que alguien se acostaba y ponía un libro en la almohada y eso va a llegar por osmosis, no sé, y le ingresó. Eso no ingresa por ese lado. Pues el Espíritu Santo tampoco va a entrar, ¿sí? Eso implica esfuerzo, dedicación, disciplina, compromiso, y eso es, digamos, escribir implica leer bastante, ¿sí? Ahí está, bueno, la disciplina. La disciplina es clave. Si no hay disciplina, difícilmente puedes aprender a escribir o a escribir artículos académicos, ¿sí? Leer para escribir. Esa imagen me gusta mucho porque los dos están como alimentándose, uno tratando de leer, la otra tratando de escribir, y precisamente esa imagen refleja leer para escribir. Uno no puede escribir si no ha leído. Hay una cosa que es importante. Cuando ustedes vieron metodología de la investigación en alguno de los cursos, hay una cosa que es como la revisión bibliográfica, ¿sí? Que uno hace de los documentos o trabajos de investigación que se han hecho sobre el tema que a mí me gusta o el que a mí me interesa. Esa revisión bibliográfica es importantísima. Por ejemplo, cuando queremos escribir artículos académicos, yo lo he hecho. Yo quería escribir algo sobre, teníamos un tema de construir un indicador para medir la competitividad del sector carbón en norte de Santander. Entonces lo que hicimos fue revisión bibliográfica en los últimos 5 años,
en los artículos, digamos, de ciertas revistas, qué se había escrito sobre el tema de competitividad del sector carbón. Y encontramos varios documentos. ¿Eso qué implicó? Leerlos, claro está, pero leerlos en función de unas cosas que pienso mencionar más abajo de esto. Uno siempre cuando lee un documento, porque para poder escribir tienes que leer, ¿sí?, qué se ha escrito sobre el tema que a mí me interesa, qué se ha escrito sobre liderazgo, ¿sí?, qué se ha escrito sobre, digamos, no sé, competitividad. Entonces uno siempre tiene unas preguntas en la cabeza. Y bajo esas preguntas en la cabeza yo leo los documentos, aún los ordeno en una matriz. Una matriz, en la primera parte coloco arriba, dice quién es el autor, qué revista, en qué año, y luego el qué. O sea, ¿qué se hizo? ¿Cuál fue el objetivo fundamental? Todo documento que uno lee debe identificar el qué. ¿Qué hizo el autor? ¿Eso qué significa? Aprender a identificar el objetivo de ese documento. 2, ¿por qué lo escribió? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué está agregando esa investigación con respecto a otras? El cómo, que es lo que hablaba el profesor ahorita, el profesor Alfonso. El tema de la metodología, cómo se hace la investigación, cómo se hizo la investigación. Utilizó métodos cuantitativos, utilizó métodos cualitativos, fue un tipo de investigación descriptiva, causal, por ejemplo. Quienes ven investigación de mercados aquí, porque la dicto, la definición es digamos, el método científico aplicado al marketing, una definición con la que empezamos la clase. Claro, implica tener el cómo es importantísimo. Y el cómo, ojo, el cómo no es simplemente coger unos instrumentos, hacer una encuestica o una entrevista a profundidad. No, señor. El cómo es tan importante porque para mí es tener una posición frente al mundo y frente a la realidad que intentemos investigar. Me explico. Si yo digo mi enfoque, por ejemplo, los enfoques de tipo cualitativo tienen una naturaleza, una característica, obedecen a ciertas cosas. Me interesa saber lo que la gente tiene en la cabeza, profundizar sobre lo que la gente comprende de, por ejemplo, ¿sí? O quienes les gustan los métodos más cuantitativos están dentro de un paradigma, que es el positivismo, y esa gente tiene otro cuento ahí en la cabeza, que es la verdad, que es la realidad, que es la objetividad, cómo el sujeto se relaciona con el objeto, por ejemplo, ¿sí? Y ahí hay diferentes miradas. Yo tengo una posición, aunque he utilizado posiciones diferentes como métodos cuantitativos, intentando hacerlo lo más objetivo posible, no afectado por los prejuicios y las cosas que pueden afectar o sesgar mi investigación. Pero el cómo es tan importante, porque fíjense, si en el qué usted coloca, solo aprendí una maestría, un palazo que me dio el evaluador. Cuando usted lee un documento y el objetivo dice lo siguiente, busca comprender las motivaciones del consumo del kiwi en el municipio de Cúcuta. Y entonces, cuando utiliza un instrumento, se me ocurre a mí, estoy exagerando, un modelo estadístico bien berraco. Oiga, pero ¿cómo así? Si el verbo comprender es un verbo que hace referencia más como a los tipos de investigaciones de tipo cualitativa, ¿sí? Más bien lo cuantitativo podría ser como un instrumento de complemento, pero no realmente un instrumento, dando un ejemplo exagerado. Por eso el cómo es importante, porque está conectado con el por qué, está conectado especialmente con el qué, porque el objetivo siempre se va a describir como en la metodología de la investigación como un verbo, en infinitivo. Y ese verbo tiene implicaciones en el cómo. ¿Qué significa eso? En cuál va a ser el enfoque de mi investigación y por ende va a incidir en cuáles van a ser los instrumentos que yo voy a usar para la investigación. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando ustedes lean en esa revisión bibliográfica o en ese estado del arte, porque van a escribir algo y tienen que leer todo, siempre en los documentos identifiquen el qué, el por qué, el cómo, cuáles fueron los resultados que obtuvo y cuáles son sus conclusiones. Eso se puede resumir en una matriz. ¿Y para qué carajo sirve eso? Para armar lo que uno quiere escribir. Por un lado, hace posible que te acerques con cierta aproximación, no digo tan veraz, pero sí a los elementos más importantes que debaten el tema que te interesa. Por ejemplo, ¿cuál es el debate en torno al liderazgo transformacional? Y entonces, ¿quiénes son los que hablan de eso? ¿Quiénes están investigando sobre eso? Y cojo unas 10 o 15 investigaciones y identifico claramente cuáles, digamos, como los temas que están relacionados con ello, que son como la vanguardia del debate, ¿sí? Eso, ¿qué hace? Uno se vuelve como un mini expertico en eso que está ahí. Y ya con esa bibliografía, ya uno sabe, le van aterrizando con esa lectura, qué es lo que uno quiere. ¿Y eso para qué sirve? Para escribir que cuando escriba el artículo, porque casi siempre las revistas te van a pedir una introducción, una metodología, resultados y debate, casi siempre. O con algunas cosas, marco teórico, exacto. Pero lo que les quiero decir, cuando uno lee esto así, aún podemos incluir aquí el marco teórico.
de qué marco conceptual, aunque yo nunca hablo de marco teórico, yo siempre hablo de esquemas conceptual. ¿Sí? Marco teórico, soy muy dado a no usar ese término, pero es un problema mío, no de ustedes. Pero bueno, ¿qué les quiero decir? Cuando uno lee así, lee un artículo, identifica el qué, por qué, cómo, marco conceptual o teórico en el que está parado, resultados, conclusiones, de esa manera va uno a escribir también los artículos. Va a escribir los artículos diciendo a la gente qué va a hacer, por qué lo hizo, cómo lo hizo, resultados, conclusiones, ¿sí? Y el respeto a las reglas ortográficas y a la norma. Escribir es un arte. Y escribir es un arte aún en el tema académico. Y todo arte tiene una teoría y una práctica. Y una teoría de cómo escribir. Ahí uno encuentra varios documentos, ¿sí? Por ejemplo, hay textos, yo hace poco me compré un texto de reglas de la argumentación, porque es importante argumentar, cómo no hacer uso de falacias en el momento de escribir, porque la comunidad académica y científica te golpea fuertemente para ello, ¿sí? Mis tips, y esto digamos que es algo muy básico, revisión bibliográfica que le digo, uno revisa quiénes han escrito sobre el tema. Por ejemplo, ustedes entran a Google Académico, que es lo más, por aquí lo puse, no sé si lo, no, lo quité de acá, bueno, Google Académico, yo le puse aquí en la diapositiva, no sé qué lo borré, decía pobre. No, ¿Pobre sí qué? está, arriba dice ¿Sí? pobre. Sí, entre paréntesis dice pobre. Ah, caramba, a mí no me aparece. Sí, no, yo la vi. Bueno, entonces, ¿qué hace? Cuando uno entra a Google Académico, y espera un momentico, ya va, aquí dice, bueno, la revisión bibliográfica, les digo, uno revisa los documentos, los textos, uno entra a Google Académico, y por ejemplo, en Google Académico, tú entras y dices, liderazgo transformacional, y te van a aparecer, y tú puedes seleccionar el periodo, el intervalo de tiempo, 2015-2020. ¿Quieres ver todos los artículos que están escritos en inglés? Ojalá en inglés y en español. ¿Por qué? Porque los artículos académicos, cuando ustedes los envían a la revista, parece mentira, pero tienen un peso, un gran peso, que aunque sea el 50 o el 60% de la bibliografía está en inglés. ¿Por qué? Porque el conocimiento más importante está en inglés. Por ejemplo, usted no habla inglés, sí. ¿Qué hago yo? El viejo truco, porque no tiene que defenderse. Le voy a ser sincero, yo quisiera escribir sobre música, sobre poemas, sobre literatura, sobre temas culturales, y no artículos académicos, pero como tengo que vivir de lo que estoy formando, me toca ponerme serio y riguroso. Entonces, ¿qué he hecho yo? Yo busco documentos aún en ¿cómo se llama? En Google Académico, los que se pueden bajar en inglés. Los que no, selecciono los fragmentos que se pueden leer, ¿sí? Y ahí va un poco la pericia que yo tengo. Esa es mi pericia. Y la pericia que está en coger las citas que están en inglés me parecen importantes. Traducirlas, claro, leerlas, identificar claramente dónde está y las guardo. Y luego las uso, ¿sí? A veces me leo el resumen y automáticamente, bueno, son técnicas que me han servido cuando he publicado artículos. ¿Por qué? Porque esas citas en inglés le dan un peso, ¿sí? Pero esa revisión bibliográfica es importante. Siempre tener una teoría, un enfoque. Cualquier artículo que usted venga a publicar tiene un enfoque, una teoría, ¿sí? ¿Qué dice la teoría? Yo le llamo enfoque, la teoría sobre el liderazgo transformacional, la teoría de la competitividad. Y eso, ojo, y esto aquí es importante, porque si somos quali o quanti, esa vaina cambia un poco, porque uno tiene a llamar las cosas de manera diferente en lo quali y no quanti. Por ejemplo, en lo quali usted va a hablar de categorías, ¿sí? Que son entidades semánticas, que son palabras, pues, pero no cualquier palabra, palabras que tienen un rigor porque comprenden o recogen una realidad social, ¿sí? Y que está relacionada con otras. Por eso los mapas conceptuales son importantes, porque te permiten identificar categorías y conectar las categorías, ¿sí? Conectar los mapas conceptuales con categorías, y eso hace que se genere como una especie de red, ¿sí? Red semántica que te permite comprender las cosas. Eso hablando de categorías. Cuando estamos hablando de enfoques cuantitativos, la teoría y la forma como la teoría se manifiesta es a partir de variables. Hablamos de variables y no de categorías, ¿sí? Que tienen connotaciones un poco diferentes. Ordenar las ideas. Yo siempre hago una estructura. Yo cojo una hojita y digo, listo, ya leí todo esto, y antes de comenzar a ponerme serio hago una estructura y listo. Creo que la hipótesis que voy a plantear es la siguiente, O sea, hago una hojita, como una especie de lluvia de ideas, y luego la voy ordenando. Ya, claro está, a partir de lo que leo, uno no puede escribir de lo que no ha leído, ¿sí? Eso es importante. Y bueno, es un tema como el lenguaje impersonal. Cuando se escribe artículos académicos, uno no puede, por llamarlo así,
escribir de manera como yo pienso, yo creo, no, ese tipo de cosas, escribir de manera impersonal, ¿sí? Escribir de manera impersonal. Yo tengo por aquí, este es un libro que me gustó mucho, baratico, se llama Las claves de la argumentación. Es un libro básico para neófitos como yo, de cómo argumentar, y sirve para escribir, ¿sí? Cómo argumentar a partir de analogías, cómo argumentar a partir, digamos, de autoridad, que muchas veces es usado en los artículos académicos. ¿Qué significa eso? Como usted dice, mire, esto lo dijo Alfonso, sí, 2015, sí, último en Guarache, sí. ¡Pin! Entonces, pues madre, y hay una cosa importante, cuando entren a Google Académico y le aparecen los artículos, siempre van a aparecer, creo que aparecen así. El primero es como los más citados. En la parte de citar, ¿sí? Le aparece cuántas citas tiene ese artículo. 25, 30, 40. Entre más citas tenga ese artículo te sirve. ¿Por qué te sirve? Porque son artículos que son muy referenciados, que quiere decir que van a servir mucho para lo que tú vas a escribir. También puede ser que cuando tú vas a esos artículos, te vas a la bibliografía y mires cuáles son los textos que usó, que citó en la estructura del documento, que te pueden servir para alimentar tu escrito, ¿sí? Y hay unas reglas que son básicas. Uno no, voy a ponerla en este contexto, aunque es más de columna de opinión. Yo suelo leer mucho a Carolina Sanín, me gusta mucho, a pesar de que a la gente no le gusta mucho, pero más que porque gusta o no gusta lo que diga, independientemente del contenido, es la forma como escribe. O sea, la estructura como escribe me parece espectacular, es de un nivel muy alto para mí, ¿no? Puede que no lo sea para otro, pero yo tengo una regla básica para escribir siempre, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que le pongo a mis estudiantes, que nunca me paran bola. Yo sé que aquí tengo varios que fueron estudiantes míos, pero ninguno se acordará de este cuento, que es medio tonto. Cuando yo digo, voy a comprarme me gusta la casa de Daniela, listo, esa es mi tesis, es la casa de Daniela. ¿Por qué me quiero comprar? La casa de Daniela es bonita, ¿sí? me gusta la casa de Daniela, listo. Entonces, ¿cuál es ¿por qué? Porque la casa de Daniela es amplia, afuera hay muchos árboles, es espaciosa, ¿sí? Cada cosa que voy diciendo, es como si lo estuviera escribiendo, son argumentos, ¿sí? Que estoy colocando de por qué me gusta la casa de Daniela, ¿sí? Entonces, la casa de Daniela es la tesis, punto y seguido, ¿sí? Porque es amplia, porque es bonita, porque es amplia, porque hay muchos árboles, porque, mejor dicho, el comedor está, pum. Y termino, coma y termino, punto. Digo, me voy a comprar la casa de Daniela, es la conclusión que voy a sacar. Me voy a comprar la casa de Daniela. ¿Por qué me voy a comprar la casa de Daniela? Porque es amplia, porque es bonita y porque me gusta. ¿Por qué me gusta la casa de Daniela? Porque es amplia, porque sí. Ese pequeñito párrafo, lo aprendí en una clase, nos sirve para orientar que cuando vayamos a escribir artículos, debemos tener claro la tesis que vamos a desarrollar o la hipótesis que vamos a corroborar, que no es lo mismo tesis y hipótesis, pero lo voy a colocar en esos términos. Los argumentos que tienen que ver como yo sustento cada cosa que dije en ese primer párrafo, escribir no es fácil, y lo que concluyo necesita una condición que es importante, así sea en un escrito académico extenso o así sea en una hojita con una columna de la opinión, que se llama la garantía. La garantía que es yo cómo conecto los argumentos con la tesis para poder tener la conclusión. O sea, debe ser coherente, debe haber un hilo conductor. Y es importante hacer uso de los puntos y comas, de las comas, de los puntos y seguidos. Y casi siempre en los textos académicos, cuando intenten argumentar, claro, depende de qué tipo de investigación sea, siempre yo utilizo mucho el argumento de autoridad, pero no como, ese argumento te tiene como un problema. Si uno lo dice así sola, no, porque lo dijo Kalmanovic en 2015. ¿Por qué dijo Kalmanovic? No estás diciendo nada. Me estás colocando un nombre de un tipo que sabe mucho, pero no has dicho cuál es el argumento. Uno coloca la cita, bueno, con normas APA, y el argumento de que ese autor sustenta, por ejemplo, parte de lo que tú estás diciendo, lo estás diciendo con palabras, lo dices a partir de un resultado, digamos, de investigación estadística con métodos cuantitativos, y necesitas que además del dato que te da la encuesta, que te da la entrevista, que te da el modelo estadístico, te lo debe decir un autor con mucho rigor, uno lo utiliza, ¿sí? Para escribir, son como técnicas ahí, o también cuando uno intenta plantear un documento académico y una discusión, uno utiliza esa primera parte que les dije, y con esto finalizo, una revisión bibliográfica, y esa revisión bibliográfica uno puede ordenar los documentos de dos maneras. Eso no lo aprendí en ninguna parte, o de pronto lo aprendí, quién sabe, uno ya que a una edad se le olvida todo. Yo ordeno siempre la información del debate en dos, dependiendo de la información que tenga, o por orden cronológico, desde el documento más viejo hasta el más nuevo, para intentar hilvanar un debate o una discusión del tema
en ese orden cronológico o lo hago por temáticas, ¿sí? Y no importa el orden cronológico. Pongo un ejemplo para finalizar. El del carbón que hicimos. No lo hice por orden cronológico, sino por temática. Cuando comienzo a leer me doy cuenta que frente al tema del carbón hay 4 temas. Un análisis microeconómico que tiene que ver con los logísticos y la productividad. Un elemento macroeconómico que tiene que ver con los efectos del sector carbón, la explotación de carbón en el empleo, en el Producto Interno Bruto, bla, 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 bla. Eso es macroeconómico. Uno en términos ambientales, cuál es la discusión en términos ambientales, y uno en términos de regalías, ¿sí? Entonces son 4 frentes diferentes. Entonces, cuando yo presento el documento, no lo presento en orden cronológico, sino que lo hago en torno a los temas importantes, ¿sí? Del carbón, pero el carbón se discute desde lo microeconómico a partir de esto, desde lo macroeconómico a partir de esto, desde lo ambiental y desde lo, digamos, desde el tema del sistema de regalías en Colombia. ¿Eso qué significa? Que el lector, porque en última, como les dije en la primera diapositiva, es un acto comunicativo, el que te lee también te interpela, ¿sí? Y está mirando si eres riguroso, sistemático, ¿sí? Y que además tenga una actitud crítica, porque también toca ser crítico, ¿sí? Pero estás en eso, como en la primera diapositiva que puse, ser riguroso. ¿Y qué significa ser riguroso? Hombre, así sea un documento o un artículo científico, seguir el método científico y exponerse al debate, ¿sí? Podríamos en otra ocasión, digamos, extendernos ya un poco más para mirar como ejemplos, digamos, de mi propia experiencia con los artículos que he publicado. Cada uno es una historia, cada uno es una vaina diferente, ¿sí? Y eso sí, uno nunca, en mi caso, produce solo. Uno necesita a los otros porque las miradas de los otros siempre complementan y ayudan a lo que uno quiere escribir. Bueno, era eso. Yo ya tengo una clase a las 6. Entonces quería comentar y me robé el tiempo del profe Alfonso, pero bueno, ay, qué pena, muchachos. Cualquier cosa, 300-608-4173, mariot.zambranon@unilire.edu.co, ¿sí? Ámbar del Este, Prado del Este. Mario, gracias. Hombre, gracias a ustedes, profe. Qué charla tan buena. Me tuvo conectado todo el tiempo, 100%. Es que creo que el profesor Alfonso también está en la misma situación. Y le doy la bienvenida con esto al profesor Alfonso. Mario se queda con nosotros comprometido de corazón. No hay ningún otro compromiso. Comprometido de corazón a una nueva charla por ahí en unos... nos ponemos de acuerdo. 15 días. Conmigo. Sí, para poder seguir, porque creo que nos dejó como cuando uno se come un pastel y le echa ají, pero se le acabó el pastel y el ají está muy bueno. Entonces necesitamos más pastelitos para seguir debatiendo aquí y hacer como un estilo de debate, porque me faltaron las preguntas para darle paso al profesor Alfonso. Quedamos comprometidos, Mario, de corazón. Claro, gracias. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, pues. Gracias por compartir con nosotros su experiencia. Profesor Alfonso, el escenario es suyo. Despidiendo al profesor Mario, el escenario es suyo con estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, incluso invitamos egresados, tenemos egresados y tenemos también empresarios que les gusta el tema de investigación y queremos conectarlos con el día a día con los chicos. El escenario es suyo, profesor Alfonso. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, muy complacido en escuchar a Mario con su verbo, con su manera de dirigir el cómo escribir, porque lo que él decía es cierto, escribir no es fácil, pero hay que empezar por la primera línea. Si uno no piensa en escribir la primera línea, no llega a la última, entonces hay que empezar, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, atreverse. Bueno, hablar de metodología, o del método de investigaciones, en esto de poner un audio a los estudiantes de trabajo de grado, de los que lo están cursando actualmente y los que vienen como por sexto, séptimo semestre, así, tratando de hacer una inducción del todo, del trabajo de grado como un todo, pero hablando puntualmente de la metodología, y saludo a Jorge que está acá en línea, y Jorge lo sabe que así porque durábamos horas hablando, teníamos a Creswell en la mano y hablábamos. Hablar de metodología es como hablar de religión. Cada uno tiene su percepción, sus creencias, sus paradigmas, pertenece a una comunidad científica, asume una filosofía de vida para investigar, vive y convive con esa filosofía. Es en parte una cultura este tema de investigación. Y todo se fundamenta en el argumento. Y lo hablaba ahora, les recomendaba el libro Mario. Y todo depende del argumento. Puede que la persona con la que usted esté hablando no esté de acuerdo, sea positivista, entonces le guste lo cuantitativo, los gráficos, el análisis de
de tabulación cruzada. Usted esté hablando con una persona que dice que todos esos gráficos, eso no sirve de nada si usted no conoce la esencia de lo que piensa el hombre, si no conoce en esencia cuáles son los patrones de comportamiento, cuáles son las tendencias, cuáles son los perfiles. Y hay quienes dicen, bueno, pero podemos convivir entre dos aguas, ¿no? Dependiendo de la fase donde se encuentra en la investigación. Entonces, digamos que es como el tema cultural. Si usted viaja al Medio Oriente, entonces usted está en medio de la cultura musulmana, no es mejor que la de nosotros, es simplemente una cultura y se respeta su cultura. Entonces vienes a Occidente y la cosa funciona diferente. Va a Estados Unidos y la cultura política es diferente. Pues yo digo que uno no está como pasaba en la vivienda, está en el lugar equivocado, sino que todas las culturas son diferentes y hay que aprender a leer el patrón de comportamiento donde uno está. Lo decía Mario, hay que saber para quién se escribe, hay que saber cómo se escribe y en qué contexto está uno. No es igual, como decía Mario, para hacer un método de investigación, para publicar en prensa, para masificar información, que escribirlo en la comunidad científica, en una universidad. Y dependiendo del perfil de universidad, dependiendo del perfil editorial de cada una de los journals donde vayamos a enviar un paper o un artículo científico, pues resulta que hay que leer mucho de a dónde va a dirigir uno el material para poder adaptarse a esa comunidad científica. A ver si esa comunidad científica está en línea con lo que uno tiene como tendencia a la metodología. Total que lo que buscamos en el método es el paso a paso de cómo hacer las cosas, es la cientificidad, el rigor científico, el método científico que planteaba René Descartes en el discurso del método. Y bueno, en definitiva, ¿qué vamos a investigar? Quiere investigar cualidades, quiere investigar cantidades, ¿qué le interesa? Tiene mucha información para recoger de mucha gente, o le interesa más bien conocer la percepción de expertos del tema, entonces usted va a indagar solo sobre los expertos, o voy a hacer una investigación de mercado, entonces me abro a conocer, a aplicar instrumentos ante todo el mercado y recoger toda esa información y de alguna manera operacionalizarla, sistematizarla y evaluar la tendencia, o me interesa saber la opinión de usuarios tecnológicos de alto nivel, entonces quiero ser muy específico en lo que quiero averiguar dependiendo del producto que vaya a salir al mercado. En el caso de los empresarios, a ver, es muy amplio, pues si yo puedo hablar entonces, no, si hablo de cualidades, debo hablar de categorías, como decía Mario, entonces ahí hay como un encasillamiento que depende del paradigma o de la comunidad que defina ese paradigma en el cual uno está. Entonces estamos hablando, si hablo de categoría, entonces hablo de informantes claves o testigos privilegiados, y si hablo de cantidades, entonces estoy hablando son de variables, de una población, de una muestra, determino la muestra, que si esa muestra la calculo con la fórmula que me dieron en estadística 2, o si definitiva la fórmula no me interesa porque tengo una muestra que yo sé quiénes son y son suficientes, son 100 que viven en este lugar y me interesa saber la opinión de ellos. Entonces, digamos que esto en el campo de lo que vimos en la universidad, pero aunque suene increíble, los que vieron clase conmigo saben que yo todo lo llevo a la organización más sencilla, que es su hogar o su relación, y todos hacemos investigación desde niños. Desde niños sabemos a quién llorarle, a quién no llorarle, a quién pedirle, a quién no pedirle. Desde que nosotros nacemos nos estamos comunicando de una manera no verbal, nos estamos comunicando por emociones, y de ahí empezamos a hacer investigación. Aunque usted no lo crea, cuando nosotros nos gusta una persona, estamos empezando a desarrollar una investigación. Y esa investigación implica, busco informantes claves, busco gente del entorno de ella o de él para enterarme qué le gusta, qué no le gusta. Entonces empiezo a recoger información y empiezo a decantar la información que me interesa y más o menos buscar el perfil si cumple o no cumple con lo que plantea mi comunidad científica. Es decir, con lo que yo estoy buscando como pareja o como novia, o para salir el fin de semana, o solamente para salir un día, o lo que sea. Pero la investigación la hacemos todos los días. Yo siempre parto del principio que todos los temas que ustedes tienen para investigar son buenos. Y eso en el caso de los trabajos de grado. Todo tema es bueno, todo tema es interesante. El foco está en cómo definir eso que usted quiere investigar, que quizás está muy amplio. Estamos tratando de, no, vamos a crear la vacuna del coronavirus, y entonces quizás nos vamos a temas muy amplios y empezamos entonces a jugar como un acordeón allí para poder ir decantando lo que nos interesa. Pero todos los temas son buenos. Y todos los temas son buenos dependiendo del enfoque y el argumento.
Y ahí es donde está el punto. Entonces, el escoger, digamos, el tutor metodológico y el tutor académico que me permita orientar mi investigación tiene mucho que ver con el tema de la metodología, porque todos tenemos, digamos, un perfil por el cual trabajamos y ese perfil responde mucho a nuestra formación académica. La formación académica, digamos, por lo menos mi formación, que es ingeniero, pues yo trabajo mucho con números, la maestría de gerencia de empresas, pues desarrollé la tesis en análisis cuantitativo porque me interesaba conocer de todo un mundo de proyectos de petróleo, petroquímica y gas, conocer cuál era, dónde compraban, qué se compraban, de dónde, cuáles eran los proveedores. Entonces hay mucha información que recoger y sistematizar. Pero cuando llego a estudiar la tesis doctoral, digo, no, hay que romper con esto, rompamos con esto y aprendamos sobre investigación cualitativa. Porque me interesa ya no preguntarle a toda la gente, sino me interesa preguntarle a 3 o 4 testigos privilegiados o informantes claves, datos que me ayuden a cerrar la brecha de lo que yo me estoy planteando como teoría, tal cual como uno hace cuando va a salir con alguien. Creo que cuando uno va a salir con alguien termina siendo una evaluación cualitativa, pues, o sea, me acerco por allí con alguien, evalúo qué le gusta, qué no le gusta, qué le disgusta, ¿no? Todo, y los antecedentes, qué novio estuvo, qué novia estuvo, cómo se porta en la casa, qué le gusta el cine, no le gusta, hasta dónde uno puede llegar, hasta dónde le meten un cachetadón. Todo eso es investigación, aunque parezca increíble, pues uno lo va desarrollando todos los días, investigación. Ustedes deciden si entrar acá o no, si entrar a la conferencia o no, si prestarle atención al profesor o no, si entrar a la clase en línea o no. O sea, todo es investigación, porque usted evalúa una situación, un problema, evalúa un contexto de acuerdo a ciertas variables, sabe qué ventajas o desventajas tiene entrar, si tiene debilidades en esto, entonces entro para poder potenciar mis fortalezas, cómo está el entorno. Y luego entramos entonces al tema de la metodología, es decir, cómo voy a desarrollar esa investigación. Fíjate que de una u otra manera el cómo, el cuándo, el por qué, el dónde, el cuál es el cuál, todas esas palabras terminan siendo como una gran nube que cuando se pone muy oscura nos cae el chaparrón y empezamos a preguntarnos acerca de cada uno de esos temas. En esencia, todo trabajo de investigación requiere el método científico. Quieras o no, lo hagamos dentro de la familia para ver quién merca, quién compra, quién es el decisor de compra. Lo hacemos cuando vamos a salir con alguien, lo asume usted cuando toma el riesgo de salir con alguien estando ya con otra persona. O sea, todo implica una definición de un contexto actual, que implica algo que usted observa, que se llama el síntoma, algo que usted analiza, que está sucediendo, que es el diagnóstico, algo que usted mira a futuro que puede suceder, que es el pronóstico, y algo que usted se está ideando para poder controlar ese pronóstico y que a futuro no pasen cosas tan malas. Pero para yo poder entrarle a eso, pues yo necesito lo que decía hace un rato el profesor Mario, que no le gusta llamarlo marco teórico. Fíjate que ahí está la diferencia de percepción. Y yo lo llamo marco teórico, ya lo marco teórico, referencias teóricas, referentes teóricos, teorías, llámelo como quiera. Lo cierto es que usted tiene que ir a algo que alguien investigó antes y buscar leer de esa información para que usted pueda hacerse esa información y luego expresarla en su trabajo para que su lector comprenda de qué le está hablando, cómo se define, quiénes lo definen, cómo lo clasifican, cómo son la tipología y luego entonces cómo lo va a clasificar para su investigación y qué tipología asume para su investigación. Digamos que lo cierro allí porque todo este proceso tiene que cumplirlo para poder entrar en el marco metodológico. Ahora dice, ok, metodología, método, marco metodológico, método científico, es una serie de pasos, como cocinar. Pues. Entonces, cuando vas a cocinar, lo primero que defines es naturaleza de la investigación, y eso, naturaleza o paradigma. Todo depende también si analizas de la ciencia de la educación, si analizas de la ingeniería, si analizas de la contaduría, si analizas de la administración. O sea, cada uno tiene como sus propios términos para poder definirlo. Y esto lo limita mucho la universidad donde uno esté, que es el para quién está escribiendo, y el contexto en el que esté. Entonces, cuando vamos ahora a hablar de la investigación cualitativa y cuantitativa, lo primero que yo le digo es, mire, no se enrolle la vida y lo primero que usted va a hacer es buscar qué quiere averiguar y a quién le va a preguntar. Entonces ahí dirán muchos profesores de metodología, pero ¿cómo va a partir usted por la mitad? Pues sí, porque resulta que sí. Yo quiero resolver la vacuna del COVID-19, pero yo no tengo a quién preguntarle, no tengo acceso a la Organización Mundial de la Salud, no tengo acceso a la Universidad de Harvard, ni a Cambridge, ni a la Universidad de Ottawa, ni tengo acceso a ninguna de las comunidades científicas. ¿Para qué me hago yo
esa pregunta? ¿Para qué establezco un método para investigar algo que yo sé que no voy a tener información? Entonces, lo primero que yo tengo que definir, antes de pensar en el marco metodológico como contexto duro, es pensar en el método, es decir, cómo voy a averiguar lo que necesito saber. ¿A quién le voy a preguntar? ¿A quién o quiénes le voy a preguntar? Si esa información es conocida por un volumen grande de gente o por un volumen muy específico de gente. Y allí ya empiezo a dar unos pasos claros en por dónde voy. Si voy por lo cuantitativo o por lo cualitativo. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la ruta de, ok, vamos a averiguar el nivel de afectación del COVID-19, cómo se propaga y cuáles son los medios por los cuales la gente puede prevenirlo, que de COVID estamos hasta aquí ya, pero bueno. Entonces, bueno, pero esto es un lenguaje coloquial que lo maneja, digamos, cualquier persona en la calle. Entonces yo puedo establecer una masa a la cual le pueda preguntar para poder llegar a la conclusión de cómo se comporta la población del municipio de San José de Cúcuta. Entonces ahí, bueno, requiere una masa y como es mucha gente, pues yo no puedo preguntarle uno por uno. En preguntas abiertas, ¿y qué fue lo primero que sintió? Y usted se sintió mal, pero y cuando se enfermó el vecino, usted estuvo en contacto con el vecino. O sea, hay preguntas que yo puedo hacer de manera cerrada y hay preguntas que hago de manera abierta. Entonces, aunque parezca 3 pasos más adelante, ahí es donde yo apuesto, porque si usted pierde una batalla, termina ganando la guerra. Si tenemos claro a quién preguntarle y más o menos qué preguntarle, usted ya puede ir orientando su investigación. Entonces, decimos, no, pero es que necesitamos saber cuáles son cuáles son los resultados de los exámenes o los exámenes específicos que deberían aplicársele a una persona después de morir para confirmar que murió de COVID-19. ¿A quién le pregunto? ¿Al muerto? No. ¿A quién le pregunto? ¿A la familiar del muerto? No. Debo preguntarle a científicos o médicos que me determinen a través de pruebas post-mortem, bueno, cuáles son cuál es el nivel de afectación o qué órganos le afectó a esta persona que murió de COVID-19. Entonces, estamos hablando de preguntarle a la masa, estamos hablando de preguntarle a solo una comunidad científica. Entonces, cuando yo defino esto de si pregunto a un grupo grande o pregunto solo a los expertos, ahí empiezo a decir, bueno, pero ¿cómo lo voy a analizar? Si el cómo lo voy a analizar pasa por el tema del método. Es decir, entrevistar uno a uno las 30.000 personas y tomo una muestra, me da 365 y puerta a puerta, como haciendo un censo, preguntando preguntas abiertas, me va a tomar mucho tiempo poder analizar con cada uno cuál es su tendencia o su perfil de opinión. Entonces, prefiero hacer unas preguntas cerradas como la del censo, abarco una población más grande y presento mis resultados en gráficos, tablas y establezco, digamos, un par de análisis estadísticos que me permitan determinar la correlación que existe. Bueno, no voy a la comunidad científica solamente, voy a saber cuáles son las características, en realidad qué organismos afectó en los pacientes, qué órganos está afectando a los pacientes para poder ir unos pasos atrás y poder determinar cuál es la posible solución o el posible síntoma que puede llevar a la persona a la muerte. Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes porque en una le estoy preguntando a los médicos y en otra a la población en general. Bien, pasamos entonces por el tema de la naturaleza y el paradigma que me ayuda a definir cuál es la ruta que voy a seguir. Luego viene algo que llamamos el diseño. Y el diseño, ¿cómo va a ir a recoger usted la información? Si yo voy, usualmente uno dice, no, diseño de campo descriptivo. O diseño de revisión bibliográfica. O diseño de campo con revisión bibliográfica. Entonces, digamos que cuando nosotros llegamos al marco teórico de un trabajo, la cosa se convierte, el marco metodológico, perdón, la cosa se convierte allí como en algo que, si no hemos hecho un trabajo antes, se convierte allí como en muchas interrogantes, porque hay mucho contexto teórico. ¿De dónde decía el profesor Mario hay que leer? ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una investigación tanto de los científicos como del común de la gente que vive en Cúcuta, estamos hablando de un diseño de campo, porque voy directamente a preguntarle a ellos, a establecer en el campo algunas características, algunos perfiles. Entonces tenemos diferentes diseños de investigación, pero me voy a dedicar solamente a decirle uno para no dejar tantas cosas en el aire y poder ir canalizando el tema. Entonces, el diseño es cómo voy a hacer yo el abordaje de esa investigación que estoy desarrollando. Y luego, bueno, pero ¿cuál es el tipo de investigación? ¿Qué busco yo con la investigación? Explorar, describir, indagar. O sea, hay un montón de clasificaciones que ahorita creo que se los pasé al grupo, sí, yo creo que ya pasó. Son unos
60 o 70 libros de metodología cualitativa, cuantitativa, mixta. Hay un montón de información. Pero el punto está en cómo lo voy a hacer y qué me interesa de esa información que yo recojo. Y si me interesa esa información que voy a recoger es describir, bueno, entonces tengo de tipo descriptivo. Entonces tengo un diseño de campo de tipo descriptivo. Y explico este porque es quizás el que más desarrolla uno a nivel de pregrado. Luego viene entonces, ok, ya tengo, digamos, en esencia, ¿qué podría estar analizando? Tengo cómo voy a abordar el tema, o sea, a dónde voy a ir a buscar la información y qué voy a hacer con esa información, qué me interesa al recoger esa información que termina siendo el tipo. Ahora, bueno, pero ¿con qué voy a ir en la mano? ¿Dónde voy a recoger la información? ¿Y cómo voy a abordar a esos informantes, a esa gente que me da la información? Entonces viene la técnica y el instrumento de recolección. Instrumento de recolección de información o de datos. Si hablo de información, dice la bibliografía, que es recolección de opinión, de juicios, de las saberes que pueda tener un experto en el área. Y si hablo de datos, entonces implica ya la recolección de números, de tendencias que me ayudan a ir identificando, digamos, cómo se comporta la masa. Entonces tenemos la técnica, es cómo voy a ir yo hasta allá, que puede ser una entrevista personal, pues una entrevista formal, informal, clasificación hay como religiones, puede ser una entrevista telefónica, puede ser a través de correo electrónico, puede ser a través de los Google Forms, de los formatos en Google, que usted puede crear su propio instrumento. O sea, a ver, si creo el formato allí, entonces tengo un instrumento de recolección de información en línea, pero voy a hacerlo entonces por medio de correo electrónico. Entonces, allí vamos como estableciendo la ruta. Luego entonces tenemos que identificar, bueno, ¿a quién le vamos a preguntar? Y a quién le vamos a preguntar implica definir la población y la muestra, en el caso de la investigación cuantitativa, o definir quiénes son los informantes claves o quiénes son los testigos privilegiados, es decir, puntualmente a quién me interesa preguntarle, que eso es que trata, digamos, la población y muestra. Dentro de la población, si hago una investigación de corte cuantitativo, entonces, bueno, puedo establecer una muestra, agarro las fórmulas que dieron en estadística 2, determinan el patrón de muestreo, el modelo de muestreo, y puede ser, a ver, un muestreo probabilístico o no probabilístico. Probabilístico, determino el tamaño de muestra, hago muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio sistemático, tengo la lista, selecciono. Si usted lo va a hacer en una ciudad, tiene que tener el mapa de la ciudad dividido por manzanas. Si lo va a hacer en hogares, las casas que hay por cada manzana, y entonces empezar a generar números aleatorios para las manzanas y luego para las casas de cada manzana. O sea que requiere un método bastante profundo. Y si la población es intencional, entonces usted define, bueno, estas son las personas que me interesa conocer la información, y a partir de allí usted dice, bueno, esta va a ser la población objeto de estudio, y a partir de allí voy a determinar cómo es el perfil de comportamiento. El paso siguiente se llama o bien operacionalización de variables, como decía el profesor Mario, o bien la categorización. Entonces, la operacionalización o la categorización no es otra cosa que el puente entre la teoría, que usted la define como dimensiones o categorías, la teoría, los aspectos teóricos fundamentales, los indicadores que usted va a sacar de esos aspectos teóricos para poder construir sus preguntas, y muchas veces hay unos que los ponen, otros no, el número de la pregunta a la cual hace referencia. ¿Y por qué este es el puente más importante del método? Porque resulta que le conecta el problema, la teoría que usted está fundamentando para poder abordar el problema, con la clasificación que usted le permitió construir las preguntas y el número de preguntas que va a dar respuesta al objetivo específico que usted está tomando. Entonces, la operacionalización y categorización, a mí me parece que de la investigación es el tema crucial, es el tema puntual, y ese es el que hay que atacar primero. Ese es el que le define a usted el éxito en la investigación, porque le termina diciendo hacia dónde va y qué es lo que usted quiere lograr de la información que recoge. Luego de esto viene el análisis de información, que con eso, digamos, como que se cierra la parte del marco metodológico, metodología, y ese es cómo va a analizar la información. Y ahí sí hay una diferencia considerable. Entonces está el análisis de información, que puede utilizar un software que se llama SPSS para análisis cuantitativo, que le permite hacer tablas de frecuencia simple, tablas de frecuencia cruzada, gráficos. Los gráficos no son muy amigables, pero es mejor exportarlo a Excel y hacer los gráficos por Excel. Y entonces las pruebas estadísticas, y bueno, ese es el análisis
duro del número cuantitativo en una población grande. Y está otro software que se llama el Atlas TI, que le permite a usted, en ese grupo de personas que llama informantes clave, en esos 3 expertos, 4 expertos que usted terminó por definir, estos son los que saben del tema, que usted recogió la información por medio de preguntas abiertas y que ellos le dieron su juicio o opinión. Es un software que le permite a usted cargar cada una de estas entrevistas completas, transcribirlas, y luego el software, usted le da la categoría y el entorno de la categoría le va definiendo el discurso. Es decir, si yo tengo como categoría, la solución, sintomatología del paciente, lo tengo como categoría. Entonces yo cargo la información de las preguntas abiertas de los 3 médicos y digo, bueno, ¿qué tenemos acerca de la pregunta 1A, 1B y 1C que tenga que ver con sintomatología? Y aparece sintomatología en el centro y alrededor se crea una nube gigantesca con los pedazos de opinión de cada uno de los 3 médicos. Entonces yo debo tomar cada uno de esos trozos e irlos tratando de estructurar de tal forma que cuando yo vaya a redactar el perfil de opinión, incluya el perfil de opinión de todos, tanto en las cosas que coinciden como en las que no coinciden, los temas que coinciden y en los que no. Digamos que el marco metodológico se relaciona mucho con el análisis de resultados porque usted termina diciendo, bueno, esta es la forma como voy a desarrollar la investigación, el cómo lo voy a hacer, el cuándo lo voy a hacer, el por qué lo voy a hacer, con quiénes lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer. Y cuando usted entra en el tema de categorización y operacionalización, entonces le dice, mire, y a esto es lo que yo pienso llegar, y lo pienso analizar de esta manera, y pienso que esto pudiera llevarme a conclusiones en función de estas dimensiones o de estas categorías, de estas variables y de estos indicadores. O sea que el marco metodológico da para hablar mucho rato, digamos que esto es como una visión bien general de por qué aplicamos metodología todos los días, por qué la metodología es tan nuestra y tan común y tan popular, y por qué hay tan diferentes puntos de vista en todos los libros que les compartí ahora, que bueno, descárguenlo y vayan clasificando, van a encontrar libros de investigación cualitativa, libros de investigación cuantitativa, van a encontrar unos que son unas Biblias, y van a encontrar otro de investigación mixta, como pueden ver el de Creswell, que a mí me parece que es un buen texto. Lo que le decía Mario hace un rato, yo creo que es fundamental el tema del inglés, porque ya la comunidad científica supone que usted maneja inglés, que usted maneja Excel y que usted al menos maneja una herramienta administrativa, o bien para simulación, o en un software de administración. Eso, o sea, el mercado asume que usted ya lo sabe y asume también que saben inglés. Entonces, el revisar artículos científicos en universidades, en la biblioteca de la universidad y buscarlos en inglés, pues no es nada extraño. Y buscarlos, digamos, si están hablando de marketing, buscarlo en chino, pues no es nada extraño tampoco. Bueno, en resumen lo voy a dejar hasta acá porque luego tengo clase también a las 6:15. Si tienen preguntas, por favor, abran el micrófono y con mucho gusto. Gracias, Gerson, por la invitación. No, profesor Alfonso, usted con tanta paciencia, me imagino un sinfín de reuniones, sacarnos este espacio, también quedamos como un poco, yo quedé como picadito, como sabroso, como cuando uno dice, bueno, y esto estamos calentando. De corazón, sé que todos tenemos esa misma solicitud, compromiso de pedirle que nos vuelva a acompañar. Sabemos de sus múltiples ocupaciones, pero que nos vuelva a acompañar, que no nos abandone, que este es su semillero. Usted es parte de este ADN. También le damos el agradecimiento a los profesores que nos han acompañado. Se me olvidó decir que tenemos a varios profesores acompañándonos. El profesor Jorge, que también se tuvo que retirar porque ya no está, porque tienen también clase. Entendemos el tema y también habíamos invitado al profesor Francisco Sierra de ingeniería. Digamos que esto es me estuvo escribiendo, multicampus. me estuvo escribiendo que estaba conectado. Sí. Hace un rato. Aquí caben todos, somos incluyentes y pluripolares. Aquí tenemos todo tipo de personas que nos acompañan todo el tiempo. Entonces le pido que por favor no nos abandone, que nos siga acompañando como siempre lo ha hecho. Y de antemano le damos gracias. Luego como que haremos, lo que quiero hacer en una próxima oportunidad es hacer como un picadito de preguntas.
en donde ya no haya un monólogo, sino que la gente empiece, bueno, si tengo este tema, ¿cómo hago? ¿Cómo arranco? Sí, Si tengo sí. esto, Y ¿sirve más lo cualitativo o lo cuantitativo? Sí, dale la libertad que tengan el número de teléfono, que yo creo que la mayoría lo tienen, que eso es como público el número de teléfono. Ya, Y es un decir, 018 yo con ya muchísimo suyo. gusto. Ahí los que están en los grupos de trabajo de grado, pues mira, yo aprovecho 1 o 2 horas y me cuelgo allá a mandar mensajes, si quieres te los comparto más tarde, de cómo se hace un trabajo de grado, porque, pues, primero porque eso me gusta el tema de los trabajos de grado, y segundo, pues mientras estoy 2 horas andando bicicleta, ahí me pongo el audífono y por lo menos echo el cuento, ahí me acompañan echando el cuento de cómo es el trabajo de grado. No es difícil hacer trabajo de grado, mira, te lo juro que hacer una investigación no es difícil, lo que hay que hacer es lo que dijo Mario, hay que ser muy disciplinado. Hay que tener unas orejas muy grandes, unos ojos muy grandes y una boca muy pequeña. Es decir, hay que escuchar mucho, hay que ver mucho y hay que hablar poco. Pero hay que escuchar mucho, mucho. O sea, la pregunta concreta, porque es no que quiero resolver el mundo, que la pobreza en el mundo, que el hambre, o sea, hay cosas que podemos resolver desde el hambre. Pero primero averigüemos cuáles son las personas vulnerables y cuáles de esas personas que están en situación de vulnerabilidad tienen vulnerabilidad por hambre y dónde están ubicadas. Entonces, como que tomamos el macrosistema universal y le vamos metiendo una lupa como en Google Earth y nos vamos directamente a un punto que queremos investigar. Eso es investigación. Ahora, una investigación puede ser una gran fuente con poca profundidad o puede ser la fosa de las Marianas. Y eso es lo que define una investigación en pregrado, que es una gran fuente, en maestría, que es una fuente con muchos huequitos profundos, y un doctorado, que es meterse en una de esas fosas. Eso es, digamos, en esencia, el por qué investiga uno y cuál es la esencia del método. Bien, muy agradecido, Jason, por la invitación y quedo Gracias. pendiente. Como sabemos de la limitación del tiempo, les voy a pedir que si tienen algunas preguntas, por favor, me las escriban a mi WhatsApp o me las escriban a mi correo personal, mi correo institucional, Gerson S, ahí lo estoy dejando, .ortega.b@unilibre.edu.co, y yo se las voy a transmitir al profesor Mario o al profesor Alfonso, se las voy a hacer llegar, y ya vamos a soltar el balón en una próxima, profesor Alfonso, para que la gente un poco empiece a preguntar. Gracias, ahí está el teléfono del profesor Alfonso. Nos sentimos como en negociando con tiburones. Nos quedó la fase de preguntas ahí como a la próxima, pero no se preocupen que creo que pueden repetir este video tantas veces quieran. Va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, Semillero Unilíder, y ahí cuantas veces quieran lo vamos a poder revivir para todos ustedes. Muchas gracias a todos por la asistencia, fue lo que queríamos. Y lo que estamos interesados es un poco en masificar este concepto, empezar a masificar este concepto para que la gente empiece a escribir, y bueno, ahí van a salir cosas buenas. Mi meta con esto es masificar la información. Creo que este no es el privilegio de pocos, sino es la oportunidad de todos de poder hacer cualquier investigación en el campo que más les guste. Hay algo que es fundamental: trabajen en lo que les guste, porque eso hace la diferencia en la realidad, en los temas. A veces la actitud hace la diferencia, todo hace la diferencia. Si uno quiere, puede. Entonces los invito, profesor Alfonso, gracias. Sé que tiene clase, gracias a todos, y todos tenemos nuevamente más actividades. Despedimos al profesor Alfonso con un aplauso virtual. Y para todos, muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguien que quiera de forma muy rápida? Daisy, ¿querías preguntar algo, decir algo? Bueno, voy rápido porque realmente tengo también clase con el profe Alfonso. Entonces, Dale, no, pues ya más vio, que ya. pregunta, más que pregunta, yo considero que decirle a los chicos, a todos los que están escuchando, que realmente esto tiene un peso académico grandísimo. Uno no se lo imagina hasta que uno realmente empieza, digamos, en mi caso, a aplicar a becas para maestría en Europa, en cualquier parte del mundo. Esto de hacer artículos de investigación tiene un peso grandísimo. Aprovechen estos espacios y los esperamos en las próximas capacitaciones. Gracias. Xiomara, ¿estás por allí? ¿Alguien? Digo Xiomara porque Xiomara es de posgrados. Xiomara. Sí, señor. Doctor, ¿cómo Sí. está?
¿Cómo le pareció el tema? Pues le voy a decir una cosa, doctor. El tema me pareció muy interesante, está muy bueno, que con muchas preguntas, con Sí, el doctor, claro. sí, con el doctor Zambrano. Quería hacerle preguntas sobre el lenguaje, porque él mismo hizo una acotación todas y todos, entonces quería preguntarle por ese lenguaje, porque yo ya soy grande, usted sabe que yo soy grande, y ese lenguaje inclusivo no está en la Real Academia de la Lengua, ¿cierto? Sí. Ese lenguaje Sí. no está aprobado, y yo he visto, porque ahorita, pues aparte de que yo sí vi, ¿cómo es? Veíamos dictado, ortografía, español, raíces griegas, latinas, en el bachillerato y en mi primaria. En términos generales, ¿cómo te pareció el abreboca? Digamos que esto es un Excelente, abreboca. doctor. Quedé con ganas de muchísimo más. Tomé mis apuntes, Eso me es parece importante. excelente y espero que me sigan invitando, doctor. Por supuesto que sí, vamos a seguir invitándolos. A todos, veo a Oscar por aquí. Oscar, excelente alumno, ahora compañero, colega. Gracias por estar. Isabel, gracias. A todos, muchas gracias. Y ya saben, todos los miércoles a las 5 de la tarde con un tema súper interesante. Este tema a veces tiene muchos mitos, pero en realidad estos expertos hacen que se vea muy fácil. No es fácil, pero ellos lo hacen ver fácil por su calidad profesional, por su consistencia, por su disciplina y por su trabajo. Gracias a todos y cordialmente invitadísimos todos los miércoles, repito, a las 5 de la tarde nos reunimos. Para los empresarios que quieran trabajar con nosotros en nuestro semillero, están bienvenidos. Para los exalumnos que quieran trabajar con nosotros, están bienvenidos. De vez en cuando nos acompañen, nos visiten. Hay muchas conferencias gratuitas y muy importantes. Hemos traído emprendedores, hemos invitado a expertos en innovación y en marketing, en estrategias. Y bueno, estamos aquí abiertos a escucharlos a todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias y bye bye para todos. Feliz fin de semana. Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Profe, gracias por la invitación. Chao, chao. Con todo gusto. Es un gusto para mí. Profe. Reinaldo, Profesor, gracias. muchísimas gracias por la invitación. Gracias, profesor. Un gusto saludarlo. Oscar. Excelente charla. Muchísimas gracias. Gracias. Me alegra muchísimo verlo acá. Gracias, me alegra profesor. mucho. Esta Un es su abrazo casa. fuerte. ¿No? Esta es Gracias, su profesor. casa. Muy bien. Sí, señor. Cuídese mucho, profesor. Estamos conversando. Gracias, Oscar. Sí, señor, por supuesto que sí.